Si decimos de la residencia de estudiantes, es conocida porque ahí estuvieron la gran mayoría de los artistas españoles. Bueno, fueron también conferenciantes como Bertrand Russell, que fue filósofo, o Einstein. Pero bueno, la gran mayoría, si hablamos de la palabra residencia de estudiantes, es masculina, hombres, tal. Bueno, pues con ellos está Juan Ramón Jiménez, Dalí, Lorca, bueno, pues todas las figuras que destacaron en la Edad de Plata cultural en nuestro país. También bueno, pues se llevó a cabo una residencia de señoritas, es decir, de mujeres, en las que participaron ahí grandes figuras de la literatura, del arte, que, que como la residencia de estudiantes masculina era no solo de España, sino fuera también de España, pues aquí lo mismo. Había figuras de Estados Unidos, una de ellas, figuras, claro, que la gran mayoría eran españolas, pero también hubo de Latinoamérica, como Victoria Ocampo, es decir, las hermanas Ocampo, figuras literarias muy conocidas en América Latina, pero vamos, aquí en España las hermanas Ocampo se conocen muy poco. Y más figuras. Bueno, Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, pues figuras del siglo XIX. La residencia de señoritas fue el primer centro oficial a fomentar la enseñanza universitaria para mujeres en España. Se fundó, se creó en 1915, que el objetivo bueno, era pues, para las mujeres y la dirigió la pedagoga e institucionista María de Maeztu, hermana del escritor o literato Ramiro de Maeztu, que perteneció a la generación del 98, junto a Unamuno, Valle Inclán, Machado, Antonio Machado y bueno, pues, Pío Baroja. Esta institución para las mujeres o las señoritas bueno, dejó de funcionar en 1969, concluido el conflicto bélico, y bueno, es verdad que en sus salones, cuando se creó, nacieron el Liceo, un club femenino, la Asociación Universitaria Femenina, bueno, pues todo ello. Y la fundación en sí, o la residencia de las mujeres o señoritas, tuvo apoyo también internacional. Eh, por ejemplo, fue el International Institute for Girls in Spain, que fue pues ese apoyo en sí, también de que venían figuras del mundo de la cultura que no eran de España, sino de fuera y de otros lados, pues sobre todo más es del otro charco del planeta, es decir, del mundo, que es sobre todo América, América Latina. Algunas figuras femeninas ilustres o importantes en la cultura española que han quedado totalmente olvidadas o que se conocen muy poco. Matilde Uici fue maestra, abogada, pedagoga y sufragista española. Colaboró con María de Maeztu en la residencia de señoritas y en el Liceo Club Femenino. Por cierto, María de Maeztu fue la que dirigió la residencia de señoritas para que las mujeres pudiesen acceder a estudios universitarios, como existía de la residencia de estudiantes. Deli Tejero fue pintora y dibujante española de la llamada Edad de Plata, una mujer además muy importante y muy olvidada. Josefina Carabias fue abogada, escritora, periodista, corresponsal y locutora española y ejerció el periodismo en los tres periodos recientes de la historia de España, la Segunda República, la dictadura franquista y la transición española. Victorina Durán fue escenógrafa y diseñadora de vestuario española, catedrática de indumentaria y escenografía del Conservatorio Nacional, pintora vanguardista asociada al surrealismo de los años 20 y 30. Se marchó de España y se exilió en Argentina. Allí se convirtió en directora del Teatro Colón de la capital argentina, Buenos Aires. María Goiri fue escritora e investigadora en el campo de la literatura española, filóloga y profesora española. Se casó con Menéndez Pidal, Ramón Menéndez Pidal, el que fundó, el que dirigió el centro histórico en el que luego estudiaron hay filólogos como Sánchez Albornoz o historiadores incluso, Sánchez Albornoz, Américo Castro, poetas de la generación del 27 como Pedro Salinas o Damas Alonso. Bueno, ahí estuvieron al final toda la cultura, tanto masculina como femenina, bueno, en las diversas instituciones que crearon debido a la herencia, bueno, la herencia sí de la institución libre de enseñanza, del filósofo Giner de los Ríos, un filósofo pues, muy importante en nuestro país y que, bueno, que se conoce algo de Giner de los Ríos. María Zambrano fue como heredera o que siguió la filosofía o el ensayo
de Ortega y Gasset. Una figura además muy importante como Unamuno o Santayana, que por cierto, el filósofo Santayana no es tan conocido, pero dejó un legado en la filosofía en España muy importante. Bueno, pues María Zambrano fue filósofa, intelectual y ensayista española. Su extensa obra entre el compromiso cívico y el pensamiento poético no fue reconocida en España hasta el último cuarto del siglo XX. Por cierto, se lo pierden no conocerla porque fue una figura femenina muy importante y que dejó un legado importantísimo y más, y luego a repetir, siendo muy importante la filosofía. Y claro, yo vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuántas mujeres ha habido en el mundo filosófico? Pues eran muy pocas. Hoy en día, poco a poco, por la lucha y la igualdad de muchas de ellas, van consolidándose y bueno, van convirtiéndose pues, casi en la par, pero todavía queda mucho para esa igualdad. Zenobia Camprubí, escritora, traductora y lingüista española, perteneció a la Edad de Plata de las Ciencias y las Letras españolas. Se casó con uno de los escritores o literatos más importantes de la generación del 14, como fue Juan Ramón Jiménez, que se marcharon cuando finalizó la Guerra Civil en Puerto Rico, donde allí permanecieron. Gabriela Mistral fue poetisa, diplomática, profesora y pedagoga chilena. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945 por su trabajo poético. La primera mujer iberoamericana y la segunda latinoamericana que recibió el premio Nobel. En América Latina y en Chile, Gabriela Mistral es conocida. En España es poco conocida. Una pena, por menos más, otra vez por la lengua que tenemos en común. Sobre todo en América Latina. Es verdad que hay portugués, inglés y todo ello en algunas zonas. Pero bueno, me refiero más que esto a lo mejor no pasa tanto como en otros. Bueno, más Gran Bretaña, Canadá, todo eso. O Estados Unidos. Pero bueno, mejor continúo. Concha Méndez fue escritora, poeta, autora de teatro y guionista española, contemporánea de la generación del 27 y conocida por su obra poética. Es verdad que es conocida, pero no tanto, pero sí que dejó un legado muy importante en la literatura española. Perteneció al grupo de los Sin Sombrero, otro grupo femenino olvidado total, igual que la Residencia de Señoritas. Así va, pero bueno, un grupo además muy importante en el siglo XX, en el primer tercio del siglo XX, de la literatura y ya no de la literatura, de la cultura española. Victoria Ocampo, escritora, intelectual, ensayista, traductora, editora, filántropa y mecenas argentina, junto a su hermana Silviana Ocampo, las hermanas Ocampo, que fueron muy conocidas en Argentina y en América Latina, pero que aquí en España, pues muy poco. Y claro, si hablamos de Jorge Luis Borges u Octavio Paz, decimos, los conocemos. Bueno, pues esta figura femenina también dejaron un legado en la literatura, no solo en Argentina, sino que en la literatura hispanohablante. Y luego María Martínez Sierra, escritora y feminista española, bueno, pues que se casó con el director Martínez Sierra, otra figura dentro del ámbito artístico importante en España. Justa Freire Méndez fue pedagoga y maestra española muy olvidada, muy importante en la residencia de señoritas, dejó un legado muy importante en la institución de mujeres. Y luego pasa lo que pasa, se olvida. Dejó un legado muy importante. ¿Quién no conoce a Concepción Arenal? La conocemos porque fue periodista y poeta, pero ella también fue experta en derecho, pensadora, autora dramática española, que se encuadró dentro del realismo, donde aparecieron figuras importantes como Clarín, Emilia Pardo Bazán y Galdós, y un montón más de literarios o de artistas en ese periodo. El realismo es totalmente lo contrario al romanticismo, en el realismo se cuenta la realidad de forma objetiva. También Concepción Arenal fue pionera del feminismo y precursora del trabajo social en España, y luego esas cosas se olvidan. Ella luchó por la igualdad entre ambos sexos. Emilia Pardo Bazán fue novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española, introductora del naturalismo en España. Fue bueno, una mujer muy importante dentro del mundo del arte, del periodismo, obtuvo el título de condesa de Pardo Bazán, entró dentro del realismo junto a Clarín, Galdós, Concepción Arenal, bueno, y más figuras de ese periodo, en el cual contaban la realidad tal y como era, la veían por ellos mismos, es decir, los artistas, como dice, por el mundo sensible, como dicen los filósofos.
Victoria Kent, abogada y política republicana española, la segunda mujer en colegiarse para ejercer como abogada tras Ascensión Chirabella Marín, la primera en hacerlo en el Colegio de Abogados de Madrid en 1925 durante la dictadura de Primo de Rivera. Clara Campoamor fue abogada, escritora, otra mujer además muy importante como Victoria Kent, también abogada, política, defensora de los derechos de las mujeres, y se han olvidado mucho. Matilde Padrós, escritora española, sufragista y primera universitaria en España. Todas ellas han sido muy importantes en España, otras han sido en América Latina. Pues, al final, todas han dejado un legado muy importante en la residencia de señoritas, que por cierto ha quedado a veces en el olvido, porque ellas fueron muy importantes y han dejado en el arte eh, algo muy importante que es la herencia para el futuro de las generaciones de las mujeres y luchando por la igualdad de hombres y mujeres, todo ello. Y para finalizar, Mary Louise Foster fue bioquímica, investigadora y educadora estadounidense. Una mujer además que estuvo en la residencia de estudiantes y bueno, pues que también ha sido muy importante, que es muy conocida en el mundo anglosajón, que en España es cero o nada conocida, una pena, pero bueno, porque también esa mezcla de culturas anglosajona, latina, todo ello es muy importante e interesante para las culturas a nivel mundial. Y con ello finalizo, y este es el recorrido al final de la historia de la residencia de señoritas, que muchas de ellas estuvieron estudiando carreras universitarias, eh, pidiéndose igualdad, todo ello. En diversos grupos, como las Sin Sombrero, que incluso también se reunieron con figuras masculinas por la residencia de estudiantes, todo ello. Y si os ha gustado este recorrido y la residencia de señoritas, darle a like, suscribiros y comentar, que este es un periodo muy importante en el mundo de la historia de España reciente y también en el mundo femenino. Así que os mando saludos. Adiós.